Muy bien, momento de hablar de política internacional y de lo que está pasando en la región. Una semana álgida también. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? Bien, todo bien, Bien. por suerte. Bueno, a ver, contanos cómo se viene viviendo esta semana internacional y cuáles son los temas que hay que estar atentos. Una semana complicada. Bueno, nuevamente se conmemoró un mes más del arresto de Luis Ignacio Lula da Silva, que está injustamente preso, todos sabemos, y la justicia lo sabe. Creo que nadie a esta altura ignora que Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, es un preso político. Un hombre que fue condenado sin pruebas, donde el juez Sergio Moro, el juez federal Sergio Moro, cercano al Departamento de Estado de Estados Unidos, en su mismo fallo pone: no tengo las pruebas, pero tengo la convicción de que Lula cometió el delito del que se lo acusa y por eso lo condeno. La gente se ha manifestado una y otra vez. Lula primero estuvo preso, luego fue proscripto, se le prohibió dar entrevistas, se le prohibió hacer declaraciones, participar de la campaña, incluso apoyando a otro candidato, y obviamente se lo sacó de la competencia para que Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, pueda ganar esas elecciones y convertirse en quien hoy guía los destinos del gigante sudamericano. Pero Sergio Moro forma parte hoy del gobierno de Bolsonaro. Bueno, eso es un dato no menor, ¿no es cierto? Quien se encargó de eliminar al principal rival de Jair Bolsonaro de la competencia presidencial, luego pasó a ser el ministro de Justicia de Bolsonaro. Un dato no menor que a la vez uno ve como Bolsonaro rápidamente ratificó y agradeció los favores hechos por Moro. Exacto. Y los favores hechos también por el gobierno de Estados Unidos, que en parte también armó toda esta perspectiva de lawfare que hay en la región. Ahora, es clave en esta época el dato del encarcelamiento de Lula, que a nosotros nos remite a los 18 años de proscripción del peronismo. Sin embargo, hay otras lecturas que son complementarias respecto del sentimiento de rechazo que generó el antipetismo, digamos, ¿no? Lo que la campaña termina dándole el apoyo a Bolsonaro, que es un candidato que creció muchísimo, sobre todo después del atentado. ¿Qué te parece a vos de eso? La verdad que ahí hay varios factores. Por un lado, lo que vive Brasil es un golpe continuado, un golpe que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff allá por mediados de 2016, que continuó con el encarcelamiento de Lula, con su proscripción y con la instalación de Jair Bolsonaro en el Palacio del Plan Alto. Realmente ahí hay una política negociada, arreglada entre distintos factores de poder, claro. El poder económico, el poder político, el poder de Estados Unidos y el poder mediático de la Red O Globo, fundamental. Claro, yo me quedaba pensando con esta situación, ¿no? De que termine formando parte del gobierno. Hay una sensación en materia internacional y también nacional, ¿no? Como que el poder judicial en América Latina está haciendo lo que quiere, o sea, a vistas de todos. Y porque antes quizás era entre gallos y medianoches, hoy es a vista de todos y no pasa nada. Realmente hay una construcción discursiva entre los medios de comunicación, el poder judicial y un sector del poder político. Los medios primero demonizan, luego algún fiscal, algún juez toma esa denuncia mediática, la convierte en causa y ahí avanza sobre quien quiere proscribir o quien quieren sacar de la competencia. Realmente es una práctica que se repite en Argentina, en Brasil, en Ecuador, son los puntos más fuertes de esa política. Bueno, te pido que te quedes con nosotros porque un rato vamos a seguir hablando de cómo nos impacta a nosotros este Bolsonaro también, ¿no? En América Latina, pero en Argentina por sobre todo. ¿Te quedas con nosotros? Muy bien. Y ya te asustamos un poco de quién es Bolsonaro, ya te contamos un poco quién es este personaje, pero hay algo peor, viene a visitar a su amigo y socio Mauricio Macri, viene a una reunión este jueves, va a haber protestas en contra de Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro es un personaje neofascista, autoritario, homófobo, misógino, sí, claro. Un hombre que está a favor de las armas, que ha dicho que los negros no sirven ni para reproducirse, que le dijo a una diputada del PT que él a ella no se la violaría porque era fea, digamos, todo ese tipo de expresiones. Sí, o sea, ¿cómo hace la gente para votar un personaje
personaje así? O porque un personaje así lo pones en una obra de ficción y te parece exagerado. Es decir, no existe nadie así. Sí, ¿cómo puede ser que una increíble, persona ¿no? así llegue al Casualmente poder? ha entablado fuertes vínculos con Donald Trump, que tiene declaraciones similares, ¿no es cierto? Que tiene declaraciones también en la misma línea. Y con el gobierno de Israel también en la Con línea el gobierno de ultraderecha, Israel, con ¿no? Benjamín Netanyahu, que es otro neofascista que se ha dedicado a atacar al pueblo de Palestina, digamos, de una manera salvaje. ¿Y a qué viene ¿A qué viene eso? Bueno, primero viene a cumplir una misión que es en la cual están encomendados todos los gobiernos de derecha de la región, que es atacar a Venezuela. Digamos, una vez más vienen a reunirse Macri, Bolsonaro, para arremeter contra Venezuela, para discutir lo que está pasando ahí, sí, dejando de lado obviamente todo lo grave que está pasando en el propio Brasil, los presos políticos, como decíamos hoy, Lula, la proscripción, el asesinato de Marielle Franco, que sigue impune. La legisladora de Río de Janeiro, ¿no? Así es, y realmente nada de lo que pasa en Brasil se va a discutir, ni siquiera Macri le va a plantear el enojo que tendría que tener Argentina, porque en el convenio del Mercosur, que indica que Brasil tiene que comprarle el trigo a Argentina, Bolsonaro ha decidido comprar gran parte de ese trigo a Estados Unidos. Sí, claramente lo que hay es una disgregación de las relaciones estatales bilaterales de los países latinoamericanos, que en lugar de buscar un funcionamiento con todas las complejidades que conlleva, ¿no? Colectivo a nivel continental, están renegociando de manera aislada, unilateral, bilateral con diferentes países. ¿Bolsonaro no fue uno de los que dijo que el UNASUR no servía para nada? Dijo que el UNASUR no servía para nada, dijo que el Mercosur no servía para nada. Ha hecho varios gestos de desprecio a la Argentina. Históricamente, el principal socio económico de Brasil es Argentina y el principal socio económico de Argentina es Brasil, por lo cual la primera visita internacional siempre Brasil, el presidente de Brasil la realiza Argentina. En este caso, primero visitó Estados Unidos, después visitó Chile, después dijo que iba a ir a Israel y ahora, de última, viene para Argentina a reunirse con Macri, a plantear algunas cuestiones y esperando que Macri vuelva a comportarse de manera sumisa, de manera obediente, tanto a los intereses del imperio norteamericano como del imperio brasileño. Sí, un Bolsonaro que se metió la semana pasada de lleno en la política interna argentina al decir que esperaba que no gane el gobierno de Alberto Fernández las elecciones, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández para octubre. Sin duda, Bolsonaro trata de convertirse en uno de los grandes referentes de la región, de los gobiernos de derecha de la región. En el alfil de Estados Unidos, la semana pasada lo decíamos, hacia donde se incline Brasil, se inclinará toda América Latina, decía Henry Kissinger, uno de los grandes estudiosos de la política internacional, que ha usado muchas veces sus estudios para la perversión, sigue siendo un actor influyente a nivel de las élites. A mí lo que más me llama la atención de Bolsonaro es que, a diferencia de otros gobiernos también de derecha, autoritarios, lo que plantea radicalmente diferente Bolsonaro es la liberalización de Brasil, es decir, entrar en un esquema neoliberal más puro como nosotros lo vivimos acá en Argentina en la década del 90, que es rifar los recursos naturales, suspender el proceso de industrialización. Recordemos que la principal empresa de Brasil es la que empieza a poner en crisis todo esto, que estamos hablando no solamente de Petrobras, sino de Odebrecht, que es una empresa, un jugador de primer nivel. Bueno, en ese sentido Bolsonaro ha demostrado ser un gran admirador de Pinochet, que conjugó el autoritarismo político con el neoliberalismo económico. Entonces es coherente la política que está llevando adelante en el propio Brasil, también privatizando, impulsando la reducción de los derechos laborales de los sectores más vulnerables y apuntando al autoritarismo político todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias. La semana que viene igualmente vamos a retomar, porque la semana que viene tenemos la visita de otro de los presidentes importantes en esta línea, de Iván Duque, en Colombia. El presidente Iván Duque visitará Argentina este domingo, lo analizaremos la semana que viene, pero sin duda tampoco vendrá a hablar de los 500 líderes sociales asesinados durante su periodo, durante el periodo después del proceso de paz, 170 desde que Duque es presidente, sino que van a hablar una vez más de Venezuela. Y nosotros vamos a hablar de lo que deja la visita de Duque a Argentina. Totalmente. Bien rodeado el gobierno de Mauricio Macri, ¿eh?